te seguían muchas personas de todo el mundo y de repente tú hacías unos live en tu página de Facebook y de repente llevamos largo tiempo sin saber de ti ni en la televisión ni en las redes sociales y había muchas personas preguntando porque también se especuló muchísimo sobre sobre tu salud y sobre tu muerte. Imagínate, yo me quedé el día que la gente me empezaba a llamar y yo veía tantas llamadas perdidas y después yo empezaba a contestar y la gente empezaba a llorar, ¡ay, qué bueno que es mentira! El día que salió esa noticia por YouTube de que yo me había muerto de COVID, se cayeron las líneas en mi oficina prácticamente, las líneas se cayeron. Y yo tenía más de 100 llamadas. Eso a mí me afectó, porque dije, pero ¿y quién quiere que yo me muera? Es decir, si yo lo que estoy haciendo es ayudando a la gente, ¿por qué me voy a morir? ¿Sí? Me pareció tan disgusting, perdona que lo diga en inglés, porque en español no suena tan bonito, pero me pareció desagradable que uno esté tratando de ayudar en un momento difícil. Yo soy médico y me va muy bien económicamente, vamos a decir, pero yo nunca pensé ni siquiera venir a vivir a Estados Unidos. Yo nací, me crié en Cuba y pensé que iba a morir en Cuba. Llegar a Estados Unidos fue un reto, porque vine a una actividad religiosa por la Iglesia Bautista Libre y me quedé porque Cuba entra en periodo especial. Y entonces yo era el único que podía ayudar a mi familia desde aquí y así lo hice. Y Dios me mostró que esa era su voluntad, déjame decirte, si no, no me hubiera quedado tampoco. Básicamente empecé de nuevo a rivalidad. Comenzaste de cero acá. Prácticamente la gente cuando me veía, médico en Cuba, aquí te vas a tener que conformar, tienes que aprender a sacar sangre. Y yo los miraba y decía, bueno, yo saco sangre de tercer año de la carrera, eso, ojalá consiga un trabajito aunque sea sacando sangre, y salí a tocar puertas y nadie me dio trabajo. Entonces, realmente, después de más de 6 meses buscando trabajo sin nada, empecé a repetir el periódico de los martes, que el Nuevo Herald sacaba una versión de comerciales que había que ponerlas en las puertas de las casas para que cuando el supervisor pasara viera los periódicos colgados, si no, no te pagaban. Entonces, así estuve como 2 semanas, porque gracias a Dios apareció otra cosa. Definitivamente no era el trabajo que un médico quería. Recuerdo que cuando empezó a amanecer, recuerdo que la gente empezó a salir a trabajar en sus Toyota, sus Honda, sus Nissan, eran los carritos del tiempo. El ¿En Lexus. qué año fue eso, Misa? Yo vine en el 91, Okay. ya 92, 93, ahí en ese tiempo. Y básicamente hubo un momento que ya me senté en la escalera y empecé a llorar como un niño. Y dije, Dios mío, en Cuba yo no tenía un peso, pero los pacientes me traían platanitos y siempre me estaban adulando y yo pasé las mismas necesidades que todo el mundo, pero yo no puedo decir que me quedé nunca sin comer. A la guardia médica siempre había alguien que se aparecía con helado, con algo, y realmente, es decir, nunca pensé que iba a repetir periódicos. Y ¿sabes qué? Sentí que Dios me dijo, pero esto que tú estás haciendo es temporal. Sin embargo, hay mucha gente que va a repartir el periódico toda su vida. Y me levanté, me sequé las lágrimas y seguí repartiendo aquel periódico. Y gracias a Dios después apareció un trabajo en unas clínicas que no son las Pasteur de ahora, se llamaban Pasteur, pero era como un HMO. Había una en Hialeah, una en Miami Beach y una en la pequeña Habana. Y ahí empecé a trabajar y trabajaba martes, jueves y sábado, un día en cada una. Hasta que en unas buenas navidades nos despidieron porque ellos estaban aplicando para un programa de Medicaid y no podían tener supuestamente nosotros trabajando sin ser médicos. Entonces, en realidad lo que hacíamos eran los exámenes para la gente que iba a entrar a la clínica, que tenía que estar sanos, pero sí había cosas que eran cuestionables, si podíamos hacerlas o no, y entonces pues nos mandaron para casa, en plan Navidad. Después en enero entonces comencé a trabajar para CAC Ramsey, que luego fue comprada por United, y gracias a Dios me pude mantener en ese trabajo hasta que terminé la rivalidad. Fueron casi 5 años, 4 o 5 años. Wow. Meisa, déjame hacerte una pregunta. Mientras tú estudiabas, ¿tú tenías familia aquí? ¿Quién te recibió aquí y quién te apoyó para poder
Es muy duro, es muy duro. Bueno, mira, me trajo mi segunda madre, vamos a decirle así. Esta es una señora que éramos muy pegados. Ella tenía una sola hija, la hija había venido cuando Mariel, y ella siempre soñó con que yo pudiera venir de visita, o pudiera abrirme puertas aquí, porque ella sabía que los médicos tenían otras oportunidades. Ella es la hija mayor de una familia de presos políticos. Su esposo lo fusilaron a principios de la revolución y su única hija, pues huérfana de padre, ella pues la crió, y mi papá era el mejor amigo del padre de Minin, en este caso es mi hermana de crianza, vamos a decir. Entonces, yo recuerdo que en mi casa mi papá era tornero, entonces si Minin le hacía falta un ventilador, pues buscaban los motorcitos aquellos rusos que caminaban para atrás y le hacía ventilador, y siempre estaba pendiente de las cosas que ella hacía falta. Ella era asmática de niña, fue una mamá muy severa, y muchas veces estuve ingresada en cámara de oxígeno, en el William. Yo recuerdo todas esas épocas. Y cuando Mariel, pues ella había terminado en la Lisa, cuando ella se crió, con tremendo expediente, fue uno de los primeros expedientes en la secundaria, en 9º grado, y no le dieron enfermería porque era hija de un fusilado. Dios mío. Y básicamente... Y ella te ayudó cuando sí, tú... yo viví con ellos los primeros 2 años de mi vida, porque es decir, yo vine aquí y entre mis metas era conocer a mi familia materna, porque mi abuela vino justamente en el año 66. Mi mamá estaba 5 meses embarazada conmigo dentro, y nosotros no habíamos conocido a la familia en realidad, porque ellos vivían en Nueva York, económicamente no estaban muy bien, entonces ella recibía ayuda. La conocí y me tocó enterrarla prácticamente, porque murió a 97 años, y nosotros pues tratamos de hacer lo mejor que pudimos, estar cerca de ella. Y mi mamá, que tampoco se crió con ella, porque mi mamá fue criada en un orfanatorio en Cuba. Cuando su papá muere, ella tenía 4 añitos, y el mismo padre le pidió a mi abuela que de los 4 niños pequeños que tenía, que aunque sea 2, los pusieran en un orfanatorio. Había Salén, se llamaba, un orfanatorio, los dueños eran canadienses, algo así, en Las Villas, en Santa Clara. Y entonces pues ahí se crió mi mamá de los 4 hasta los 14 años. Entonces... Misa, me estabas comentando que te demoró 5 años hacer la reválida. Sí, yo empecé a trabajar ya como médico bajo un programa en el año 98. Llegué en 91, ya a finales de 91, 92 fue que hice la aplicación para el permiso de trabajo, ya decidiéndome quedar. Y entonces ahí empezamos. Tuvimos un buen soporte, porque había un grupo de médicos que estaban todos tratando de rivalidar y estudiando, y nos juntamos en una escuela que había en esa web, y eso nos ayudó. Por lo menos no extrañábamos tanto, sabíamos. Además, en el trabajo que yo hacía en C.A.C. Ramsey, que íbamos a las casas de la gente que aplicaba para ese seguro, y le sacábamos la sangre. Si tenía más de 40 años había que hacerle un electro. Y el jefe de ese departamento de paramédicos, que era como le llamaban, que no es el paramédico clásico, sino un paramedic examiner, era un dominicano que decía que era procastrista. Entonces a los cubanos nos llevaban un poquito más recio que a los otros. ¿Era procastrista? Oye, Dios mío. porque él había sido trujillista, y entonces, como Trujillo era un dictador, aunque fuera de derecha, y entonces claro, Castro era un dictador de izquierda, pero él decía que en las dictaduras eran las mejores oportunidades para que la gente estudiara y tuviera carrera. Sobre todo eso. Entonces, él nos llevaba, a los cubanos nos llevaba más recio, definitivamente. Pero eso también hizo que los 4 o 5 cubanos que habíamos en el grupo nos mirábamos y decíamos: hay que estudiar, porque no podemos hacer esto toda la vida. Y efectivamente, hoy en día uno es pediatra, otro anestesiólogo, otro psiquiatra. Yo hago medicina general. Sí, del grupito que estábamos en esa época. Y lograron echar para adelante, claro bueno. que sí. Misa, ¿cómo entra el doctor Misael González a caso cerrado? A sala de parejas. A sala de parejas. Antes era sala de parejas, luego caso cerrado.
Ya te digo, de esas cosas que a uno le pasan en una fiesta de fin de año que yo estaba, que no sabía ni para dónde iba a ir. Y unos amigos me invitaron y llego a la fiesta y en la fiesta estaba la doctora Polo y estaba la que en aquel momento era su maquillista o su vestuarista, que luego fue la productora ejecutiva del programa. Ella me presentó a Ana y pues en esa conversación que tuvimos me encantó, porque además hubo siempre mucha química. Y ella me dice, yo dije, me encanta lo que haces, pero solamente te veo de noche, cuando estoy a las 12 de la noche cuando lo repiten, porque por la tarde a esa hora que tú sales al programa, eran a las 2 de la tarde del show. Yo estoy en plena consulta, dice, ¿qué tú haces? Le expliqué que estaba trabajando para Kevin Fox, la clínica estaba en Kendall, y prácticamente eran los médicos que atendían los seguros de Preferred Medical Plan. Okay. El preferido, le decía. Y básicamente ahí ella me dice, tú sabes que hace como un par de semanas atrás tuve un caso que había un conflicto médico y yo no pude hacer la decisión legal porque no podía realmente entender la situación de la señora que estaba enferma. Y le dije a los productores que hacía falta traer un médico que viniera al programa como Espe Winnie. ¿No te gustaría venir a mi programa? Y yo le dije, claro que sí, como no, cuando usted quiera, vamos para allá. Y a las 2 o 3 semanas me estaban llamando con el primer caso. En sala de pareja. En sala de pareja. Me acuerdo hasta de que era el caso y todo. Una señora que estaba adicta a las pruebas de experimentación, a los programas. Ajá. Porque de trabajar en una factoría por el mínimo, que en aquella época serían 2.50, 3.50 a la hora, wow, a iba con ellos de India y le pagaban $500 a la semana. Claro. Entonces el marido estaba deshabilitado, la hija era madre soltera, estaba embarazada con 8 meses y eran los demandantes que estaban alegando que la señora esas pruebas que se estaba haciendo las estaban enfermando porque la estaban engordando, claro, y todo eso. Entonces, lo que yo expliqué, porque además la señora estaba entrando en ese momento en un estudio del Celebrex, Celecovix, o otra medicina parecida. Y ella, pues, si tú no tienes dolores, ¿cómo vas a entrar en un estudio de artritis si tú no tienes artritis? Y entonces fue lo que yo le dije a la doctora, me parece que esas cosas hacen que se falsee el verdadero resultado de la medicina y que por eso quizás luego pasan los años y hay que retirarlas del mercado porque uno no vio, claro, otros factores que van apareciendo, claro, en el transcurso. Y ahí la doctora dijo, te prohíbo que vayas vuelvas a participar en un estudio de eso. Y recuerdo que cuando incluso nos estaban quitando el micrófono, la señora muy brava, pues yo lo voy a seguir haciendo porque a mí nadie me paga mi renta y yo necesito trabajar. Y no voy a ir por una factoría. Y ahí empezaste. Era una historia real, tú sabes. Sí, sí, sí. Y de verdad quedó tan bueno, le gustó tanto el caso que entonces me llama para el segundo. El segundo era una testigo de Jehová que no quería que el nieto le fueran a poner una transfusión. El nieto tenía hemofilia. Y entonces en realidad ella era la abuela por parte de madre y la madre había muerto y el padre quería quitarle el hijo a la abuela y estaban en esa historia. Sí. La historia también estaba muy, muy interesante. Y así, después empezaron a decir, pero él no puede estar en todos los casos, no puede saberlo todo. Y yo dije, no, claro que no. Y yo le empecé a dar nombres de especialistas y gente que podían invitar. Yo creo que tú ayudaste mucho, Misael, dime si es cierto, a llevar especialistas, no solo médicos, sino de otras ramas también de... Claro, psicólogos, abogados. Ya yo conocía a alguna gente, yo recuerdo Silvina Belmonte, yo la recomendé. A Vivian la recomendé también yo, fue la primera que recomendé. Después a Silvina, cuando estaban buscando una sexóloga. Llevé al oftalmólogo, a Galíndez, que participó en 1 o 2 casos. Una vez recomendé a un dermatólogo que dejó el caso embarcado. Ay, Dios. Porque imagínate, lo citaron para las 7 de la noche y cuando llegó, pasaron las 7, 7 y media, a las 8. Y él dijo, yo vengo ahorita y no regresó. Y a mí no se me olvida nunca, fíjate que cada rato converso eso porque el caso era de Beatriz Barona. Que por cierto, ahora sí lo puedo decir porque ya tengo autorización, ella fue la que me rescató mi página de Facebook.
Que fue una de las razones por las que ustedes vieron que estuve más de un año prácticamente sin publicar. Ahora te voy a explicar bien lo que vamos a hice. hablar Ay, también sí, porque tienes que contar. Vamos a estar hablando Pero Beatriz me llamó, yo estaba en mi casa acostando, ya había hecho mis casos. Y ya te habías ido. Y ya no tenía más nada y me fui. Y estaba ya en pijama cuando ella me llama. Y le dije, vea, no me digas eso, si ya yo me quité la ropa. Y me dice, Misa, si tú no vienes, me van a botar y esta es la comida de mis hijas. Y le dije, déjame tomar un café. Y voy para allá. Y fue el último caso. Esa noche se terminó de grabar porque había habido un problema técnico, pues terminamos casi a las 3 de la mañana. Que después Marlene me dijo, no estás diciendo eso, que no se puede, que si nos dicen que estamos grabando a las 3 de la mañana, nos dicen que estamos locos. ¿Cuántos años tú estuviste entre sala de pareja y casos cerrados? Casi 14. Wow. Digo casi 14 para no decir el 14. número que viene antes, porque así me agarró un día Alexis Mateo en una entrevista. Y me preguntaba, ¿cuántos años? A ver si yo estaba el 1-3. Misa, las personas te reconocían por casos cerrados, bueno, obviamente por tu trabajo como médico, pero fuiste una imagen imprescindible de casos cerrados, obviamente la doctora Polo, pero la psicóloga Vivian González, tú, que era, Mira, fue una cosa impresionante, estamos yo fueron nunca también pensé casi tampoco 14 años. Para mí fue algo interesante, porque yo recuerdo que cuando yo empecé, me sentía tan bien en el grupo. Era un grupo maravilloso de los productores, los técnicos, todo el mundo, la gente se llevaba muy bien, y había gente, es decir, cubano, mexicano, colombiano, había de todos los países, y la verdad que había una dinámica bonita. A pesar de que también había sus tensiones. Claro, por supuesto. Si no hay tensión, no sale bien. Y realmente, ¿qué te digo? La gente empieza a notar que si yo hago el caso, pues les queda mejor. Que uno se va como acostumbrando a la pantalla. También la gente te va dando tips de cómo la Polo fue también en ese sentido extraordinaria al principio, porque ella siempre me decía, no, pero no me hables así, háblame en un lenguaje que Guadalupe te pueda escuchar, que la más ignorante que no fue a la escuela te pueda entender. Y ella fue la que me llevó a hablarlo así, en ese lenguaje más popular, para que la gente entendiera. Luego, recuerdo que un día el director de Caso Cerrado me dijo, te voy a decir algo, nosotros acabamos de llegar de California de una promoción. Y después de los primeros 15 o 20 minutos que la doctora recibió a todo el mundo y la gente, lo primero que preguntan es, ¿y el doctor Misael? La gente preguntando por ti. Y después cuando tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles a grabar, cada vez que íbamos a entrar, la gente espontáneamente empezaba a aplaudir. Sí. Y entonces la doctora decía, vamos a dar un aplauso al doctor, pero ya el público estaba afuera, ni siquiera de las gradas, viendo enseguida. Y eso me llamó la atención. También recuerdo que una vez fui a un congreso, a un curso de los CME, los Continuous Medical Education, y era en Maryland, al lado de Washington DC, y estoy comiendo y veo que hay varias personas hablando así. Habían muchos mexicanos trabajando en el hotel y enseguida se me acercaron, hasta que ya uno, usted no es el médico de Caso Cerrado. Y yo en ese congreso, yo era el único latino que había, casi todos los médicos eran americanos, y había creo que una muchacha puertorriqueña, pero de Puerto Rico, sí, ni siquiera de los Estados Unidos. Y la verdad que es bonito. Claro que es bonito, porque además en tantos Cuba, años. cuando me bajo del avión, desde que se hizo popular con los famosos paquetes y eso, Claro. no se me olvida que, tú sabes que hubo una época en Cuba que estaban detrás de la gente que tenía antenas. Y Amaury Pérez Vidal, estaba aquí de visita, y Alexis le pregunta, ven acá, pero ¿cómo es que tú tienes antena? Y él le dice, bueno, es que yo trabajé en México por varios años, tenía un contrato y me compré la antena en México. Y claro que sí, y vienen mis vecinos y compartimos. Y entonces cuando me estoy bajando del avión, un militar me dice, ¿usted no es el psicólogo? Digo, no, yo soy el médico. ¿Y tú tienes antena? Entonces me dice,
Me decía, no, yo rento los paquetes. Pero eso se no tiene Cuando que ver. aquello no se rentaba ningún paquete, que se Se vea. rentaban No. los cassettes, Los los VHS. y yo le dije, pero si no hay ningún problema, que no tengas antena, te vas para la casa a Mauri Pérez Vidal. Que además, ojo, las antenas en Cuba eran ilegales, ya sea la de Mauri Pérez o la de Pepe La mía, Robert, la de sí, tuya o la eran de ilegales, pero las cosas de Cuba, a Mauri Pérez puede tener una antena y los demás no. Después de tantos años siendo imagen también de Caso Cerrado, casi por 14 años, ¿qué pasa? Que ya de repente no estabas más en Caso Cerrado. Las personas te dejaron de ver en los programas de Caso Cerrado. Nada, yo pienso que en la vida todo tiene su tiempo, ¿ves? Y no sé si tú sabes que a mí me trataron de sacar varias veces y me volvían a entrar. Sí, normal. Sí, cualquier cosa, a veces siempre había muchas cosas típicas de la farándula, chismes y cosas, y cada vez que se formaba, la suerte es que siempre yo tenía la posibilidad de hablar con mi cosa con Ana, ¿ves? Y nunca ella permitió que me tocaran. Ya después, cuando comienza entonces la separación de lo que fue la administración y ya sale definitivamente Marlene y están en medio de su propia disputa, pues ella misma fue la que me mandó a sacar. Es decir, ella se puso brava un día y me reclamó algo que yo no había hecho y yo le contesté. Entonces a lo mejor no le gustó mucho mi respuesta y pues se molestó. A pesar de que las respuestas fueron correctas y nunca fue con falta de respeto ni nada. Yo de verdad que a ella siempre la quise mucho. Yo le decía, yo soy uno de tus fanáticos número uno, así, porque de verdad, yo que no tenía tiempo de ver Caso Cerrado por las tardes ni nada, cuando estaba grabando, yo miraba los casos en los que yo no tenía que participar ni nada, y siempre me sorprendía las respuestas de ella. De verdad, a mí lo disfrutaba mucho. Incluso ya después que me sacaron, hubo un caso que a mí me tocó mucho porque era un caso de un niñito y esos casos los habíamos tenido con una leucemia, que estaban tratando de que su hermano, porque el niñito era bastardo, es decir, el padre le había sido infiel a la madre y el niñito había nacido producto de la infidelidad. Entonces el niñito tenía una leucemia y estaban tratando de pedir que el hermano, que era compatible, le diera trasplante de médula. Y de verdad que era de esos casos que tú puedes hacer reventar una pantalla, porque es donde la doctora va y le dice a la madre, ¿sabes qué? Yo entiendo cómo te puedes sentir, tu dolor, pero es la vida de otro niño, que él no tuvo la culpa. Y aquel caso me dejó así con la boca abierta, porque cuando le preguntan al médico que si el niño podía tener alguna complicación durante el trasplante de médula, él dijo que sí, porque el chiquito era epiléptico, según ha dicho la madre, que él era un paciente de alto riesgo para un trasplante de médula. Y eso me pareció tan absurdo, aunque la medicina no es una ciencia exacta. Claro. Pero todo el mundo sabe, y el que estudia medicina sabe, que un paciente epiléptico, si convulsiona por más de cierto tiempo, se convierte en un estatus epiléptico que puede terminar con muerte neuronal. Entonces, ¿cómo tratamos a ese paciente que no respondió a los medicamentos habituales? Claro. Con anestesia. La anestesia no le... Tú le pones anestesia a ese niño y no va a convulsionar. Y puede donar su trasplante perfectamente. Wow. De esa respuesta médica, la doctora le hubiera podido salvar la vida al niñito con la leucemia en la historia. Y cuando yo veo, y yo, wow, pero ¿cómo vas a decir eso? Es decir, no me pude aguantar. Sí, Y le escribí porque le dije, mira, bueno, no estoy diciendo esto porque quiero regresar, pero por favor, eso es un error. Y creo que ella se molestó porque yo lo había escrito, que no hice más comentarios y ok, cuando ella decide que ya tú no estés más, ¿ella te lo dice a ti? No. ¿Y cómo tú te enteras? Por un mensaje de texto. Y ella pues me escribió un mensaje diciendo, lo siento, pero no te vamos a necesitar más por ahora. Después de casi 14 años. Y entonces yo le dije, Mari, yo lo sabía, me lo imaginaba, no te preocupes, te deseo
muchas cosas lindas, ya, nos veremos por la vida. Y le escribí a la doctora Polo. Y le puse que es lástima que la cuerda siempre se rompe por el eslabón más débil. Pero tú sabes que yo siempre te he respetado y aquí estoy cuando me necesites como médico, como amigo, como lo que sea. Aquí siempre voy a estar para ti. Y siempre te voy a agradecer lo que has hecho por mí. Porque yo recuerdo incluso en una ocasión que ella tenía una postal, yo la guardo, la tengo todavía. Y nunca la he enseñado públicamente, lo voy a hacer un día. Ella le habían hecho unas fotos muy bonitas para una presentación que iba a hacer iba a salir a hacer una gira promocional. Y yo le dije, yo quiero esta foto, quiero que me la dediques. ¿Estás cansada? No importa, quiero tenerla de recuerdo. Entonces cuando... ¿Ella te respondió ese mensaje, Ana? No, no lo respondió. Y te voy a decir más, después supe también que ella hizo también un comentario de que ella había metido la pata, que ella no debió haberme sacado. Pero bueno, ya a veces el orgullo es más fuerte que decir, I'm sorry, me equivoqué o nada, me dio la gana, pero ya puedes regresar, no sé, me hubiera levantado el castigo y hubiera ido para allá atrás. Al final, lo más importante, como me dijo una vez la que pagaba, me dijo, deja ya las emociones y eso, que usted está aquí y usted ya sabe ese dinerito, cóbrelo, que usted fue el que abrió la puerta para todos los expertos que vinieron, así que como uno ahora vienen otros, se ganan el dinero y tú. Y luego, bueno, lo que pasa es que uno necesita el dinero, pero no trabajamos por dinero nada más. Y esa es la diferencia. Trabajamos porque lo sentimos, porque es nuestra vocación. Eso me pasó a mí ahora con el COVID. Un momentico, sí. Antes de llegar ahí, después que tú le escribiste por este caso que viste, ya no estabas en caso cerrado, ella te respondió. No. ¿Tú más nunca has tenido contacto con ella? No hemos hablado, no ha pasado nada. Ella nunca me ha llamado. Te voy a decir algo que sucedió, que fue muy gracioso, en el sentido que yo lo tengo como un recuerdo de esas cosas que cuando tú siembras, tú siempre recoges eso. Su mamá estaba malita, ya en sus días finales de muerte. Eso me lo contó una persona que estaba allí en el cuarto. Y el doctor Ángel Leal le mandó un ramo de flores. Hermoso, dicen que era una belleza. Y la madre pensó que se lo había mandado yo. Y cuando Ana llegó, ella decía, mira las flores que me mandó el doctor Misael. Y Ana pues se extrañó. Yo ni siquiera sabía que la madre se estaba muriendo, ¿eh? Porque ya no estaba en el grupo. Claro. Entonces, porque si no se los hubiera mandado, yo definitivamente. Y cuando ella va a donde estaban las flores, ve que la tarjeta decía Ángel Leal. Y enseguida fue a rectificarla. Le digo, Mima, esas flores no te las mandó el doctor Misael, te las mandó el doctor Ángel Leal. ¡Que no! ¡Que fue el doctor Misael! Y se tuvo que quedar callado, no le pudo decir que no había sido yo. Entonces yo después dije, bueno, voy a tener que escribirle a mi amigo el doctor Ángel Leal y decirle, mi hermano, ¿cuánto te costaron las flores para darte el dinero? Porque ella se murió pensando que yo le había regalado las flores. Y para mí es un honor, ¿me entiendes? Porque me hubiera encantado haberse la mandado. Era una viejita que yo compartía cada vez que la veía, ella siempre se metía conmigo, era una persona muy especial. Muy en la vida uno definitivamente recoge lo que siembra. Y tú, porque bueno, yo te conocí trabajando también en casos cerrados y además de ser un excelente profesional, eres un excelente amigo. Y te digo esto porque tenemos también más de 1000 personas conectadas, personas que hacía mucho tiempo no sabían de ti. Y vuelvo y repito, las personas recogen lo que siembra y tú llevas muchos años sembrando para todos tus amigos, para todos tus pacientes, amor, dedicación, confianza. Y ahí cuando te conectas, cuando te desapareces, la gente pregunta, sí, ¿dónde está tu y no les he dicho por qué me desaparecí. Eso lo vas a decir. Cuéntanos. Claro. Cuéntanos, porque de verdad tenemos muchas personas preguntando. Misa, entonces después que salió la noticia en un canal de YouTube diciendo que todavía... Que ni siquiera está... Es un canal probablemente fake. Esa noticia, si todavía la buscas, la encuentras, tiene más de 2 millones de vistas. Claro. Ese mismo canal ha hecho
varios posts tuyos, son muchos posts Reposteaba. tuyos de, mira, por ejemplo, ahí, tengo cáncer y solo viví un año más. Eso de hace Ay, 2 eso yo no años. lo había visto. El canal es Boletín 24H. Este canal, Boletín 24H, tiene muchos videos relacionados con el doctor Misael. Son fake news porque cuando entras, mira, esta es otra, reveló Mi esposa. No, esa la está bonita. verdad sobre la muerte La del viuda del esposo. doctor Misael. ¿Quién es ella, Misael? Esa niñita es mi prima segunda. Oye, Es hija de una puertorriqueña espectacular. Somos muy, muy buenos amigos. Y mi primo hermano, por parte de mi mamá, que es el papá de la niña. Ellos están separados hace ya muchos años. Y mi prima, porque sigue siendo mi prima, aunque sea política, la puertorriqueña Rebeca se casó, tiene otro matrimonio, tiene otra niña que se gradúa ahora en mayo, que va a ser médico. Y yo soy uno de sus, tú sabes, esa niña me escribió en los días que estaba por graduarse de enfermera y me dijo, primo, yo me estoy graduando de enfermera gracias a ti. Y yo quiero que tú vengas a ponerme el pin de graduación. Y ellos viven en Orlando y yo fui a Orlando a ponerle pin de graduación. Y Y nos pusimos Y esa esa es la foto. foto. Y cuando ella ve eso, porque alguien la vio por allá, Bueno, y ella es me que escribe, tiene primo, 1 millón mira lo de que están vistas. diciendo. Y me dio risa y yo, bueno, pero por lo menos tú eres linda, porque ella es linda. Y me Misael, pusieron una mujer bonita al Es lado. que eso tiene 1 millón de vistas. Y Increíble. como este, hay otros titulares más. Por ejemplo, Vivian González confirmó si estaba embarazada del hijo de Misael González. Del hijo. También de este canal Boletín 24H. Todos estos que hemos estado poniendo son de este canal que se llama Boletín 24H, que publica noticias falsas de ti. Hay muchas más noticias Deben estar monetizando falsas. mucho. Sí. Y sin mira embargo- esta. Buenas noticias, boda de Ana María Polo y doctor Misael, que está a punto de realizarse. Imagínate tú. Boletín 24H. Hay personas que siguen preguntando qué pasó con tu página de Facebook, que te mira. la habían quitado, que no la tenías. ¿Qué fue lo que pasó? A raíz de, en medio de todo lo que está pasando, yo tuve que también tomar algunas medidas en mi oficina, en mi práctica, y una persona que trabajaba conmigo, que era como mi mano derecha, pues tuvimos una discrepancia y realmente pues yo lo despedí. A raíz de eso, la persona se queda con mi página web, me remueve a mí como administrador De tu página de de mi Facebook. propia página de Facebook. Y entonces, incluso intenta demandarme y hacer una carta. Por lo cual, pues yo tengo que llamar también a mi abogada y ella, pues, me dijo, tú no tienes que hacer nada de lo que están poniendo en esa carta. Inclusive, si ellos quieren fallar la demanda, que la failen. Lo único que va a pasar aquí es que como tú eres una figura pública, todo el mundo se va a enterar y yo sé que tú no te gustan los escándalos públicos, pero ellos no van a ganar este caso de ninguna manera. Y lo que sí te puedo decir es que ahora cuando haya pasado el deadline que te pusieron, nosotros vamos a hacer una llamada a la oficina, mi secretaria seguro que llama y dice, nada más que para darle saber que somos los abogados del doctor y que si quieren podemos tener una llamada telefónica de cortesía. Llamada que tumbó el caso porque no había caso. Claro. ¿Te chantajearon, Misa? Fue más o ¿Te menos. pidieron dinero para devolverte la Bueno, plata? supongamos que no me pidas dinero, pero lo que quieres es regresar al trabajo. ¿Cómo, Sí. ¿cómo vas a regresar al trabajo después de que me faltaste el respeto? Sí, es un chantaje. Claro, no todos los chantajes implican de billetes. Exacto. Entonces, no, había más que eso, porque ahí, esa persona me ayudaba con algunas cosas de contabilidad y me hizo hasta despedir al contador que yo tenía en aquel momento. Y después entonces, una de las cosas por las que me dice, para que tú tienes un contador, con esto de Intuit, mira todo sale por $100 al mes, tú no tienes que pagar eso, mira lo que estoy ahorrando. Y después resulta ser que me manda un bill, cobrando más caro que lo que me cobraba el contador. Y él no es CPA. Entonces yo le dije, ven acá. Así que me hiciste deshacerme del contador porque no hacía falta. Y tú me estás cobrando más que lo que el contador licenciado cobraba.
Sí, vaya, cosas así que eran absurdas. Y básicamente, él se queda con la página. Y cuando mi abogada le dice a su abogada lo que está pasando, primero le dice, mira, antes de que su cliente los contactara a ustedes, ya mi cliente nos había contactado, porque tu cliente ha cometido varios delitos criminales. Usted está tratando de poner una demanda civil, pero él ha cometido varios delitos criminales. Entre ellos, él entró a la página de Zombies, de la página de los vines, como si fuera el doctor, y se puso mitad dueño del negocio. Y yo tuve que ir a la estación de policía, hacer un reporte de policía para poder removerlo. Mensaje, tú has pasado por todo eso. Y sin decir nada, mira, perdí casi que pierdo este dedo, la punta del dedo es la que me falta. Está un poquito sucio porque me puse a sembrar una mata, tengo tierra todavía ahí adentro. Y realmente fue bien desagradable. Yo, por supuesto, pensar que se va a formar un escándalo público falso de algo que yo no sería capaz de hacer, realmente nada más, porque siempre le digo a la gente, el punto no es que salgas bien de una situación legal, el punto es que no llegues, porque cuando tú sales bien, la mitad de la gente va a decir, eso es porque tenía tremendo abogado, no porque eras inocente. Entonces, realmente, lo mejor es evitar. Rosa Concepción decía que más sabía un necio preguntando que un sabio contestando, y que la mejor inspección era la que no te hacían. Porque cada vez que te ven a tocar la puerta, los auditores están preparados para auditar. Ellos saben cómo hacerte la vida de cuadritos y encontrarte 1000 defectos en un momento. Misa, ¿cómo pudiste salir de todo eso? No, pero la gracia de Dios primero. Mi abogada es paciente mía de muchos años, la familia, y ella, sumamente especial, ni siquiera me cobró y me dijo que gracias a Dios, bueno, lo habría tenido que pagar, la pago porque con gusto lo hubiera pagado. Y realmente ella me dijo, tranquilo, vamos a resolver esta situación. Automáticamente después de la segunda llamada, porque cuando ella le reclama, la abogada de él le dice, si él tiene esa página, definitivamente en la próxima llamada que tengamos, yo voy a hacer que se la devuelva, porque eso sí, él no tiene por qué tener la página del doctor. Y cuando hacen la segunda llamada, le dice, no, dice él que él no tiene la llamada, que él estaba haciendo un live. Y dice, mira lo que te voy a decir, te están mintiendo. Y nosotros no vamos a hablar más contigo. Si usted cree que tiene un caso, failelo. Y nos vemos en la corte. Por supuesto que no iban a mandar nada. Porque el teléfono que está sonando es el teléfono es mío. Pero además está en vibración. ¿Fueron a la corte o no? No, claro que no. El caso nunca fue faileado. Es que no había caso. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en ese proceso, sí, es un proceso largo. Porque además te pasa. Te pone mal. Hay un versículo en la Biblia que dice, porque no me ultrajó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado, sino tú, mi íntimo, que partías, comías de mi plato. Así es. Lo que te duele es cuando alguien a quien tú quieres te hace un daño. Además, para las personas que siguen a Misael en sus redes y que se conectan cuando hace un live y solo lo conocen así, Misael, como ya había dicho anteriormente, además de ser un excelente profesional, es un excelente amigo que ayuda a todo el mundo, que está pendiente de todo el mundo sin pedir nada a cambio, ni de su amistad ni de nada. Y entonces obviamente cuando te pasan cosas como esta, pues que la vida te da duro, a muchas personas le pasa que pues se deprimen, tienes que seguir trabajando porque hay que seguir pagando biles, otros entran en estados de ansiedad, es decir, la persona pasa por diferentes estados luego de que alguien en la persona que tú confiabas te hace tantas cosas. Es un proceso largo en lo que abogado y abogado se comunican, en lo que rescatas tu página, en lo que sigues trabajando como si no pasara nada, y es muy desgastante que todo esto le pase, sobre todo a un ser humano como es el doctor Misael. Y la página la rescaté hace unos pocos días, es decir, tú llevas años en esto, Misa. Sí, claro, se pasó del 21. 2 años. La página yo la rescato. Primero la rescatamos
porque cuando él la libera, que yo la voy a agarrar, ya se había pasado el tiempo de pagarla. Y la compañía que tenía el dominio me quería cobrar $17,000 para coger ese dominio. Yo tuve que abrir otra página, que no era drmisael.com, sino el Dr. Misael. Otro dominio para poder salir a través de un dominio nuevo. Y eso me daba rabia, o sea, esa es la página, es la gente, ¿sabes? Pues la gente me sigue. Luego tuve la mala pata, vamos a decir, de que contratamos una compañía que se dedicaba a hacer social media, para decir, marketing para redes sociales. Ajá. Y supuestamente estaban rankeados como el número 1, no había muchas compañías haciéndolo. La muchachita que vino a hacerme la oferta me encantó, me fue muy sincera, ella recién empezaba con esa compañía y pues caímos ahí. Después vemos que no vamos para ningún lado, que estamos pagando casi $3,000 al mes. Y básicamente tenía que esperar como más de 7 meses, 8 meses para poder romper el contrato antes de tiempo. Y finalmente lo rompimos. Después que lo rompimos, tampoco pude recuperar el FECUMA. Me pasó algo muy gracioso. Cada vez que iba a entrar, me decía, oh, something went wrong, try again later. Así. Era como que estaba bloqueado, pero para que no pudiera decir nada, ni que estaba bloqueado. Y la gente me decía, no, búscate otra página, no, búscate otra página. O sea, pero empezar de cero. Cuando yo salí de Caso Cerrado, yo tenía 27,000 seguidores, eso nunca se me olvida. Y en un año yo subí a casi 600,000. Lo que me hizo ver fue una manera que Dios me dijo, mira, los seguidores no los tienes por Caso Cerrado, los tienes porque la gente quiere oír lo que tú hablas. Exacto. Cuando yo empecé a hacer un segmento en Telemundo, que estuve como 20 semanas haciéndolo, pero después no se dio porque cuando ya estaba, prácticamente había una compañía interesada en comprarlo, se dieron cuenta que yo trabajo con todas las compañías y yo no soy exclusivo de Humana, por ejemplo. Y ¿qué va a pasar con mi contrato millonario? Me lo van a tumbar, no puedo. Y entonces al final, pues, no seguimos. Pero yo recuerdo que le pregunté a una persona que su opinión para mí era muy importante, no era una persona de la televisión, es alguien del público, y él me dijo, el cemento está muy bonito, muy profesional, pero ¿sabes qué? Eso no es lo que yo quiero oír. De lo que dijo el médico al que tú entrevistaste, yo quiero saber lo que tú piensas. Claro. A mí me importa tu opinión, no lo que dijo el médico. Las personas quieren escucharte a ti. Y eso pues, por algún lado, me satisface saber que no he estudiado en vano, pero al mismo tiempo me da un sentido más alto todavía de la responsabilidad. Porque es la vida de la persona, la decisión de la persona, el poder. Y ahora mismo, perdón, Misa, y ahora mismo ya tú tienes tu Instagram activo y tu Tengo Facebook. 50,000 seguidores en Instagram y hace más de un año, desde el 11 de julio, que yo no ponía nada. Porque yo vi y dije, esto es un momento, tú sabes, cumbre para los cubanos, pero me dio mucho dolor y me acordé también que mira los venezolanos los años que llevan y cuánta gente no han muerto y todavía siguen. Es como una plaga muy fuerte, muy difícil de romper. La dictadura es una plaga. Sí, señor. Misa, mira, antes de seguir a esto que mi mamá y mi tío quieren regalarte, quiero pedir, como siempre, libertad para los presos políticos, libertad para Cuba y libertad para los presos políticos antes y después del 11 de julio y libertad para Cuba. Eso es. Bueno, mami. Bueno. Vamos primero. Ok. Bueno, Misael, tú ves, tengo sangre en las venas. Ay. En estas venas verdes frágiles que se enredan como ríos de mapa entre la carne. Tengo sangre fresca, viva en las venas. Tengo esta sangre que me late en las sienes, que arde por bajo de mi quieta palabra y me la llena de luz y me la quema sin decir. Tengo sangre. ¿No lo sabes? Tengo una nueva y vieja sangre que no espera más, que se hace una sola ola gigante, una ola suspendida que se abre. ¿Ves? La tengo. Está aquí. ¿No lo sabías? No lo sabía yo y era mi sangre. Ay, qué bueno. Tú sabes que yo he visto más
Sí, tu trabajo siempre para mí ha sido, tú eres una de mis favoritas actrices cubanas. Gracias. De la época. Pero yo he visto más de 30 veces el cortometraje de Crematorio. Oh. Y me encanta, yo pienso, por ver a tu mamá, oye, y yo voto, después de todas las cosas que dice, y voto. Así que si ustedes no lo han visto, busquen. Se llama El Mal de Fondo. En vez de mar, es Mal de Fondo. Crematorio es el tercero o el cuarto. Espectacular. Cremata se quedó ahí. Sí, qué bueno. Vacío. Misa, mi tío también quiere hacerte un regalo. Yo brindo por ella. Por ella, no la pequeña que vi en la cuna siendo un niño, ni por la que me dio el ser y me meció en la cuna. Brindo por ella, la que me tomó en sus brazos y me cubrió de besos y después me dijo, tío, son 100 pesos. Hay que darle un poquito de vida a esto, ¿no? Ay, Dios mío. Sí. Te quedó Si no fuera por eso, los cubanos no hubiéramos sobrevivido a tantas No, cosas. muchachos. Misa, Siempre. después que las personas que están conectadas han escuchado, porque obviamente nadie sabía por todo lo que tú estabas pasando, han escuchado esta historia de las cosas que te han pasado en los últimos años. En los últimos 2 años, pues hay personas que dicen que tengas fe en Dios, que te va a ayudar a sanar todo esto que sientes. Dice Maggie Rodríguez, el doctor Misael es el verdadero médico para ayudar al prójimo con valor científico y amor de Dios. Hay muchas personas realmente que estaban preocupadas, bueno, porque desapareciste de las redes sociales, desapareciste de la televisión, y hay personas que te ven mucho más delgado. Hubo muchos rumores que estabas enfermo de salud, que habías fallecido, y de repente las personas te dejaron de ver y tenían como mucha confusión. Ya las personas están entendiendo un poco más por todo lo que has pasado, pero las personas quieren saber si tú estás bien de salud. Estoy bien, gracias a Dios. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú te enamoras, se te hace una cosa aquí en la boca del estómago, no puedes comer. Mira lo flaquita que estoy. Que recién cumpliste. Llevo 18 años muy delgada. He estado tenso. Estos años han sido de mucha tensión. Claro. Y me pasaron 2 o 3 boberías y me las tomé muy Muy a pecho. Muy a pecho. a pecho. Dije, me estaré poniendo viejo. Ya cumplí 56. Wow, Misa. Y obviamente no me siento... Bueno, sí siento los 56 años porque yo estoy trabajando joven. Desde que me gradué a los 23 años ya estaba haciendo guardia de medicina desde los 20 años. Pero a veces pasan esas cosas, que uno tiene esas épocas donde usted siente que está luchando contra un gigante, sobre todo con este mismo tema del COVID. Y vuelvo y repito, una persona con un corazón tan grande como el doctor Misael González, pues lo más seguro es que le duela muchísimo más que a otras personas, porque no se lo merece. Entonces, pues la vida también te va poniendo esos obstáculos para que tú digas, aquí sigo con mis 56 años, sigo para adelante, estoy bien de salud. No, y además no hay se muchas levanta. Claro, Porque, hay muchas personas en el chat felices por volverte a ver. Nosotros también, porque llevamos mucho tiempo Oye, sin sí. vernos. Mucho tiempo. Lo más y estamos gracioso que felices. sucede es que tú me llamaste sin que yo te haya llamado. Voy a tener que hacer como una cosa de prensa y llamarle, oye, Maracarla, una entrevista. Y Maracarla me llamó solita. Y yo detrás de mí me acordé tanto que cuando estábamos en casa cerrado también. Gracias, es lo que he vivido en estos días. Todos los días. Claro. ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? Claro, Cuenta. porque yo le escribo a Misa la semana pasada. Misa, nos encantaría que estuvieras con nosotros. Además, es tu casa. Nos encantaría que estuvieras con nosotros, Misa. Sí, claro que sí. Misa, hola, la semana que viene. Misael trabaja como un bestia. Misa, hola, Misa. De repente el fin de semana, creo que fue el domingo, le dije, Misa, sí, mi amor, claro. Me mandó un mensaje así que él había escrito y no había enviado. Ahora mismo Oye, tienes ¿cómo que estar está leyendo pasando el eso? mensaje que ya te envié. Pero sí, dime tú, le dije, el martes perfecto. Ayer lo llamo y me dice,
baby, estoy en consulta. Y yo, ok, cuelgo. Tardísimo me escribe, acabo de salir, te llamo ahora. Le dije, tengo al niño dormido, pero mañana nos vemos. No me contestó. Y yo, misa, como te caí atrás. Gracias por estar aquí. Oye, Gracias por estar aquí. despedirnos, quería leerle a Misa un mensaje de Susana Hernández que dice: hoy en día en este país existen pocos médicos generales con tanto dominio y tanta profesionalidad. Yo por mi parte solo espero llegar a revalidar mi título. Usted es mi inspiración. ¿Sabes que tengo una médica, la assistant, Jane Sá, porque acaba de terminar el doctorado de enfermería? La chiquita es un critical care specialist. Ella ha estado, y ella siempre que se gradúa de un título me manda la foto con el título con y me dice gracias a ti. Qué bonito. Y de verdad que esas cosas a uno lo dice, wow, menos mal que... Claro. Pero sobre todo porque es buena. Y cuando la llamo y le estoy diciendo, Jane, empezamos a hablar de COVID, exactamente tiene la misma filosofía que yo. Es decir, no se queda atrás. No estoy tan mal, no soy yo contra todos. Claro. Entonces, al final, la historia seguirá, pues... Hay una persona ahí que te quiere saludar. Misa. Te adoro. Somos hermanos. Mira, muchacha, no te vayas. No, ya no se puede. Sigue con la escuela de... Sigo con todo. No se De que puede tengo ir mi de jefe. golpes. Mira, Misa, esto es un jabón cortesía de Belkis. Belkis hace estos jabones en su casa. Este es de miel, este es para ti. Ahí va a salir el número 786-316-5636. Si quieres un jabón, este es de miel, pero puedes pedirlo de café, de cúrcuma, de leche de cabra, de lo que tú quieras. Ahí tienes el número 786-316-5636. Esto es miel. No lo abras ahora, Misa. No, Misa, guárdalo. Sí, te Sí, llega la yo sé que es para La ti. hormiga no viene para abajo, ya no se baña. Ahí en el agua se muere. Es que los olores... Bueno, y cortesía de Fragrance Light. Eso esta sí lo puedes ver que vela. se abre rapidito y huele eso. Huele Divino. esto. 100% orgánica. Ahí tienen el número 786-650-6768. Esta vela es para ti, de Fragrance Light, que me encanta. Tienen estas velas, otras más grandes. Puedes hacer una cesta y personalizarla. Pero dime que no, huele riquísimo. Divino. Muy ¿Sabes que yo he rico. soñado siempre? Como a mí me gustan las cosas también de medicina regenerativa y de spa, yo tengo varias fórmulas y yo estoy soñando con hacer unos té para meter en la bañera cuando te vas a meter en el jacuzzi y eso. Y a lo mejor Fran se llama él. Fragrance Light, se llama Iliana. Iliana. Sí. Iliana, a lo mejor me puedes ayudar. Ah, mira. Mira. Claro que mira sí. qué bien. Porque la idea la cogí, no es mía. Yo estaba en Monte Carlo en una conferencia de envejecimiento y cuando llego, todos los jabones y todo era de una marca italiana famosísima. No le vamos a dar propaganda, pero no. Entonces, de verdad dije, wow, está bueno. Y no es algo tan caro ni nada. Y le ponemos esas hierbitas que nos refrescan, Claro, que se llevan claro. todas las cosas feas, ¿no? Y cortesía de Neia Crafting, esto es para ti. Wow. La gente es increíble. Estas cosas sí me matan. Mira qué linda. Vamos a enseñar la jarra para que las personas Con vean. dos fotos mías que obviamente están en el... Aquí, mira qué bonito. Y tengo para ti, esta es cortesía de Neia Crafting, pero tengo para ti un regalo muy especial. Voy a buscarlo acá. ¿Puedes comer? De dos personas que te conocen, que te quieren mucho, Se ve que me conocen porque saben que... Mariana y Mariel. ¡Ay! Qué linda. Mariana me acaba de llamar hace como unos minutos y me dice, te acabo de dejar algo, espero que te guste. Pero yo ni entendí que ella estaba aquí. Mariana, te pasaste, ¿eh? ¡Wow! Qué lindo. Calma en el alma. ¡Wow! Esto es de Mar. Lindo. Esto es de Mar y ella. Ahí tienen también toda su información para que entren en su página.
¿Viste qué lindo? A mí me encantan las orquídeas, son increíbles porque a veces incluso cuando menos te lo imaginas, está toda seca y empieza a salir un hijito por un lado. Ahora tengo como 4 florecientes. Bueno, pues aquí tienes esta que está hermosa. Y cuando tenga el orquidiario como tesoro en mi casa, todo el mundo que venga, todo el mundo, la entrada va a ser gratis. Así que Ahí Aquí está todo tu cortesía de regalo. Mariela y un especial de Mariana y Mariela. wow. Mariela, gracias. Quiero aprovechar este programa para que sirva de homenaje a todos los médicos que brindaron su granito de arena, a los que perdieron su vida y a los que dieron su vida ayudando a muchos pacientes a combatir el COVID. De verdad, muchas gracias por lo que han hecho a todo el personal. Y a de la todos los salud. médicos que como Misael ponen el corazón de verdad en esa profesión, porque es un médico también tiene, para mí, tiene que tener esto, un corazón enorme Sí, lo y tiene. muchas ganas de salvar a su gente. Y a mí nunca me van a ver hablando mal de un colega, porque no es mi estilo. No. Al contrario. Siempre, yo tengo una amiga que dice, la gente se fajan a veces porque descubrieron algo de belleza nuevo y no quieren que nadie se entere, me van a quitar el trabajo. Hay trabajo de sobra. Claro. Ahora mismo El sol sale para todos. Me mandó, yo tengo una especialista en speech therapy, que ella me tiene al tanto. Hicimos un convenio y ella, todo lo último que ella lee, que sale sobre COVID, ella me lo va mandando todos los días. Tengo una cantidad de bibliografía increíble. Y en estos días salió una noticia triste. Hay 300.000 trabajadores de la salud que se están yendo de la salud. ¿Qué va a pasar en un país como este, en la crisis que estamos viviendo, cuando los médicos no querramos trabajar? Porque llega un momento que tú dices, pero ¿será posible que realmente no respeten el trabajo de tantos años? Si no, es decir, yo no hago nada para que me lo agradezcan, pero no me hagas daño, ¿no? O sea, Exacto. por lo menos- Tú lo único que haces es ayudar. Exacto. Eso Por lo es, menos- ese eres tú. Misa, ¿qué escribiste? Olvídate. ¿Qué escribí? Misa escribió: es una bendición estar en casa. Gracias.